Hermanos amados, el Abba les bendiga mucho. Quiero hablarles sobre fieras del campo. Fieras o bestias y campo también simbolizan el mundo, la tierra, afuera. Entonces, este término de fieras del campo lo podemos ver en todas las escrituras. Y hay un simbolismo de que las fieras pues representan y simbolizan a los gobiernos o a los hombres o una congregación de malhechores o de gente que se une a hacer maldad. Y dos personas pues tuvieron un sueño con respecto a que las personas se iban a volver como bestias salvajes. Entonces eso me llevó a hacer este estudio de las fieras del campo. Ezequiel 34:5 nos da un ejemplo. Dice que las ovejas están dispersas, que no hay quien cuide de ellas, que andan por los montes. En el verso 5 dice las ovejas están errantes, es decir, andan dispersas, fuera por los montes, solas, heridas, descarriadas, perdidas. Están fuera del rebaño y de la supervisión de un pastor en la tierra, porque la han espantado, ellas se han retirado o han sido echadas fuera o han desertado. Desertar algo es abandonar, huir. Si buscas el significado, es abandonar un soldado, su ejército, sin autorización. Es como renunciar. Es también dejar de acudir a un lugar que frecuentaba. Entonces, frecuentaban a su religión, a su doctrina, a su iglesia, y ellos huyeron, se largaron y abandonaron. Entonces, vamos a leer el verso 5, dice, y andan errantes por falta de pastor y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. Si el contexto aquí de oveja, ¿verdad? Los miembros, el pastor, pues es una congregación, donde a los pastores, pues no apacentar el rebaño, y apacentar el rebaño quiere decir que no le da el alimento necesario para crecer y madurar. Entonces, cuando una persona pues no recibe la palabra, es muy fácil de que se desvíe, se debilite, se vaya. Otros pues le han pasado situaciones donde ha habido abuso, donde ha habido pues enseñoreamiento, engaños y situaciones. Entonces, aquí está diciendo que estos pastores se están apacentando a sí mismos y que entonces se da esta situación de que las ovejas se dispersan porque no tienen un pastor que le alimente con la verdad. Entonces, dice que andan perdidas y esparcidas. Aquí la palabra pastor, o sea, aquel que alimenta de acuerdo a la verdad. Y presa, aquí la palabra presa es que es una oveja que sirve de comida a un animal, que lo puede pues matar, herir, comer. A veces tienen que huir, a veces no lo terminan matando, pero corriendo. Entonces, la palabra fieras que está aquí en este verso 5, si lo buscas en el hebreo, es kai. Y significa hombre, animales, bestia, fiero. Y eso me recuerda a Ismael, el enemigo de Israel, que se le llama que es un hombre fiero. Él contra todos y todos contra él. Y esta palabra fiera también es silvestre y tiene que ver con los gentiles, los que están fuera de la Torá, fuera de pacto. Entonces, también es congregación. Y una congregación, pero no la congregación que anda en la verdad, sino de malhechores, de malignos o de iniquidad o desviados, aquellos que se compara con la ramera, que está haciendo cosas del mundo que desagradan a Elohim. Entonces, esa palabra, fiera, significa todo eso. Vamos a ver otro ejemplo en Judas y vamos a leer en el verso 3 y 4, dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la emuná, por la fe verdadera, que ha sido una vez dada a los consagrados, a los santos, a los que se han apartado.
Verso 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, o sea, parecen pero no son, están encubiertos, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia, la misericordia, el favor de nuestro Elohim, y niegan a Elohim, el único soberano, y nuestro Adón, Yeshua. Y en sí, ¿cómo es que lo niegan? Pues con sus comportamientos. Y vamos a leer lo que dice, para que entendamos, el verso 10 al 12. Está hablando de lo mismo. Dice, estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales o bestias irracionales. Ahora, vamos a ver cuáles son comportamientos irracionales. Y esto que le voy a compartir, pues lo busqué de la internet, que es una persona irracional. Dice, sus enfados son frecuentes e intensos. Expresan la ira de una manera incorrecta. Magnifican los fallos. Se quejan constantemente. Tienen dificultad para poder ver empáticamente los puntos de vista de otras personas. Adoptan actitudes hostiles y defensivas ante cualquier alusión a su persona. Mantienen actitudes hostiles encubiertas. Tienen comportamientos irracionales con las personas que los rodean. Intencionalmente posponen obligaciones, fomentan malentendidos y discusiones. Simulan el hacerlo en contra de su voluntad. Son personas que maltratan a los demás intencionalmente. Son lobos vestidos de cordero. Es la forma de engañar a la víctima y a las personas que la rodean y así alejarlas, póngale atención, de quienes las podían proteger. Son también tramposos, solo piensan en ganar creyendo que el fin justifica los medios. Olvidan que de este modo pisotean a otras personas. Se consideran más inteligentes que los que no actúan como ellos. Son críticos, focalizan su atención en los fallos ajenos, comentándolos incluso con otras personas que estén por la labor de oírles. Ven la paja en el ojo ajeno y no ven la viga en su propio. Enmascaran sus críticas destructivas con comentarios bien intencionados y hacen como si no lo iba a comentar, pero entonces yo le digo todo esto porque son actitudes de personas irracionales y una persona puede no tenerlas todas, pero tener comportamientos de este tipo. Las personas cómodas, esas que si no pueden hacer lo que quieren en el mismo momento, se frustran, no tienen a cuenta los daños que pueden ocasionar a otras personas con su comportamiento. Las personas que se hacen la víctima, echan la culpa a los demás de sus males, infelicidad y problemas. Usan también esta actitud para manipular a los demás y conseguir cosas que quieren. También son tipo de personas que tienen trastorno de personalidad. Resultan las personas más difíciles de trato, ya que sus comportamientos aún pueden ser más extremos. Entre estos tipos se encuentran los trastornos de personalidad siguiente: obsesivos compulsivos, rígidos, perfeccionistas, exigentes consigo mismo y las otras personas. Y amados, de verdad que la lista es larga, hay muchos trastornos hoy en día de personalidad, hay muchos problemas. Entonces, imagínense todo esto junto, empáquelo. En los tiempos del fin, cómo están las cosas que no ayudan, más al contrario, este tipo de comportamiento se está alimentando. Entonces son como vasijas preparadas para ser llenas de espíritus inmundos. Y eso es lo que va a entrar, desde los altos que tienen rango, que tienen poder para ejecutar, más aquellos que le van a servir y le van a seguir. Y como dice la Escritura, adorarán a la bestia. Y vamos a ver los ejemplos. En Daniel, en el capítulo 7, vamos a leer en el verso 7 sobre esta bestia final. Dice
Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. 10 cuernos, 10 poderes. Una bestia como un animal salvaje, irracional, que mire que tiene grandes dientes de hierro, que devora, que pisa. Entonces lo visualiza como un animal. Los que están con ellos también son animales, son bestias salvajes, irracionales, que solamente piensan en ellos mismos, que tienen trastorno de personalidad, que tienen demonios. Y todo esto se está preparando. Vamos a ver también en Apocalipsis capítulo 11, en el verso 7 dice: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, los vencerá y los matará. Mire que lo pone como una bestia, como un animal salvaje. Vamos a ver también Apocalipsis 17, en el verso 16, dice: y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y quemarán con fuego. Entonces aquí vemos que los 10, esos 10 cuernos, 10 poderes que están con la bestia y que dice que están peleando contra el cordero y que tienen un mismo propósito, y que estos 10 cuernos le entregan su poder y autoridad a la bestia. Pero fíjense que esta bestia la presenta como alguien que destruye. Fíjese que dice devora sus carnes, como un animal salvaje que come, devora, hiere, mata, persigue, buscando su presa. Entonces recuerden cómo comenzamos: las ovejas presas, ¿verdad?, de las fieras del campo. En Job 5, en el verso 22, en cuanto a aquellos que se han preparado, no tenemos temor de estas bestias. Mire lo que dice: de la violencia y del hambre te reirás, de la destrucción y el hambre. Y no temerás de las fieras del campo, de la fiera de la tierra. Esto no es para nosotros, no tenemos ningún temor, porque tenemos quien nos defienda. Entonces, Jeremías 27:6, aquí vamos a ver una comparación, lo que es el rey de Babilonia con el anticristo, que también es el rey de Babilonia. Dice: y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo. Y el sentido que aquí dice que este rey era el siervo es en el sentido de que hace la voluntad. ¿Por qué? Porque Elohim es que le entrega la vara del castigo al anticristo. Él va a hacer su voluntad. O sea, no es que el anticristo llegó porque quiso, no, es porque es parte de lo que está escrito y se tiene que cumplir. Entonces aquel que sirve es aquel que hace la voluntad del Padre. Cuando el pueblo de Israel pecaba, él ponía el castigo en manos del enemigo. Pero esto es controlado por el mismo Elohim. ¿Y con quién tenemos que estar? Con nuestro Elohim, que Él nos guarde de estas fieras. Entonces dice: y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan al rey de Babilonia. Fíjese lo que dice el Abba: yo le he dado a las bestias del campo para que le sirvan. Si usted busca la palabra sirvan, que es de servir, en el hebreo es la palabra adad, y significa que le adoren o que se le esclavicen, se sujeten. También culto tiene que ver con eso, trabajar para él, honrarle, o sea, someterse. Someterse al rey de Babilonia. ¿Qué va a pasar con los gobiernos, las bestias, que se van a someter, a servirle, a adorarle? Por eso es que no siempre que se habla de adorar tiene que ver con culto, tiene que ver con someter, ¿verdad?, a un gobierno y hacer la voluntad del gobierno, trabajar, creerle, honrarlo, decirle no, que son muy buenos, o mira, como dice la escritura aquí en Apocalipsis 13:4, ¿quién como la bestia? O sea, le estaban adorando con el hecho de exaltarlo o ponerlo como alguien que tiene poder. Entonces van a honrarle con su servicio. Apocalipsis 13:4 dice: y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia.
Y mira cómo la adoraron, diciendo, simplemente dijeron así: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Entonces, ¿qué van a pensar ellos? No, este gobierno, aquí que tenemos la salvación. Entonces, están exaltando su poder y lo están poniendo por encima de Elohim. Están poniendo su confianza en estos gobiernos, que son realmente bestias feroces que al final lo que vienen es a destruir y a asolar. Entonces están exaltando su poder y se están sujetando como esclavos para servirle. Y dice en el verso 8, y le sirvieron, o sea, trabajaron, se sometieron, se sujetaron, le dieron honra, se le esclavizaron. ¿Quiénes? Pues todos los moradores de la tierra. La palabra que está aquí es que le adoraron. Pero si tú quitas le adoraron y tú pones allí todo el sentido de la palabra de adoración, que es sujetarse, someterse y servir, o darle honra, o decir quién como, o sea, no hay nadie mejor, wow, o sea, vamos rápido, que ahí es que está nuestra ayuda, o sea, no poniendo los ojos en Elohim. Hay personas que ponen sus ojos en sus líderes y ponen al líder por encima de la palabra, o sea, que están poniendo a ese líder o ese pastor por encima de Elohim. Pues de la misma manera, aquellos que ponen sus ojos en lo que su gobierno le va a hacer, van a caer rápidamente en la mano de este gobierno. Muy fácil, ya con lo que pasó en estos días, se nota que van a caer bastante fácil. Entonces dice en el verso 8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Le adoraron, se sometieron, le sujetaron, le dieron honra todos los moradores de la tierra, del mundo, esos que su nombre no está escrito. Y dice el verso 9, me llama la atención: si alguno tiene oído, oiga. Y déjeme decirle que este verso está bien puesto ahí, porque hoy hay pocos oídos. Y los oídos están, es que no oyen. Tienen oídos pero no oyen, ojos y no ven. Entonces aquí dice, si alguno tiene oído, oiga. O sea, ¿hay algún entendido que no sea sordo para entender todo esto? Entonces, ese es el punto. ¿Quién está entendiendo todo esto? Muy pocos. Todos están en otra cosa, la gran mayoría. Yo he visto tantas doctrinas desviadas de la verdad, de las profecías, que de verdad que les digo, a veces uno mira todo esto y uno dice, wow, pero ¿será que yo estoy mal? ¿Será que todo esto que estoy recibiendo, pues la que estoy loca soy yo y los demás están bien? Pero no, luego yo veo sus vidas tan vanidosas y tan vendidas a este mundo y a los planes de las élites y de los gobiernos, y todo lo que está pasando lo niegan, que digo, no, espérate, no, yo voy bien, Padre, sigue dándome palabra, sigue revelándome, yo quiero tener ese oído que oiga, como los discípulos, que esté yo ahí pendiente, velando, madrugando, que Él me dé palabra, y con esta palabra pues yo cada día estar más preparada y anunciar a ustedes también para que pues reciban el mensaje y sepan que son tiempos duros. El sueño, los dos sueños que tuvieron dos hermanas, que yo lo compartí en el canal de los sueños, habla de que en uno de ellos, que habían estos animales salvajes, estaba Yeshua allí con ellos. O sea que la protección, la presencia, aquellos que caminan en la presencia de Elohim no tienen nada que temer. Por eso dice la palabra en Job que de las fieras del campo no tendrás ningún temor. ¿Por qué? Porque estás en el amor de Yeshua. Amén, hermanos. El Abba les bendiga.